Martín, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Cémola te saluda. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín, para que empecemos a analizar esto que han dejado estas evaluaciones a aprender del año pasado, quizás esperable, producto de la pandemia, algunos de los resultados, ¿no? Sobre todo me parece en la brecha entre aquellos de mayor poder adquisitivo y de menor poder adquisitivo. Exactamente. Primero, para poner un poco de contexto, Sí. eh, las pruebas a aprender 2021 se tomaron durante el 2021 a los chicos de sexto grado. Son los primeros resultados post pandemia que tenemos a nivel nacional. Si bien algunas provincias habían mostrado algunos resultados, como Cava, Mendoza, Córdoba, Misiones, estos son los primeros resultados que tenemos comparativos a nivel nacional. Bueno, hace 2 semanas el Ministerio de Educación de la Nación había publicado los informes a nivel nacional y algunas provincias habían contado un poco la situación, dependiendo de la provincia, un poco la situación de cómo había sido la situación para cada uno. Entonces, esta semana, el lunes, se liberaron los microdatos, que son los datos escuela por escuela, anonimizados, obvio, no podemos saber qué escuela es, donde nos permite entender la situación de todas las provincias en estas pruebas. Yendo a lo concreto y a los resultados, vemos que a todas las provincias tuvieron caídas grandes en lengua, donde la pandemia se hizo notar, donde hubo pérdidas de aprendizajes importantes. A nivel nacional habían sido 19 puntos porcentuales, pero tenemos provincias que han caído alrededor de 30 puntos porcentuales en la proporción de chicos que alcanzan niveles satisfactorios o avanzados, que es una medida que se suele tomar como, digamos, como requerimientos mínimos. Entonces, bueno, ahí es preocupante la situación de lengua. Por matemática, veíamos que a nivel nacional había una caída más chicas, si bien en niveles más bajos. Matemáticas siempre es un problema, tanto a nivel nacional como a nivel internacional tenemos resultados bastante más bajos, y vemos una caída mucho más chica, y en algunas provincias alguna pequeña mejora, probablemente estadísticamente no significativa. Bien. Ahora, para hacer una diferencia entre lo que es lengua y matemática, uno imagina que tendrá mucho que ver, en el caso de la lengua, la falta de sociabilización en el aula, ¿no? La falta de diálogo directo o presencial, si se quiere, con la docente, con los compañeros. ¿Tiene eso algo que ver en que haya caído lengua mucho más que matemáticas? Bueno, es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis, sobre todo del Ministerio de Educación de la Nación, Sí. barajaron esa hipótesis de que los aprendizajes en lengua cayeron más por esa situación, que según algunos pedagogos tiene sentido. Si vemos comparaciones a nivel internacional, las pruebas en matemática cayeron, entonces, bueno, eso nos hace dudar un poco de esa explicación. También otra explicación puede ser que en lengua se partían de niveles bastante más altos que en matemática. Para contextualizar, en 2018, un poco más del 70% de los chicos alcanzaba niveles satisfactorios avanzados en lengua, y un poquito más del 50% alcanzaba en matemática. Digamos. Hay una brecha importante entre las dos asignaturas. Bueno, otra explicación puede ser que estás muy abajo y es difícil caer más. Entonces, digamos, son las dos hipótesis que mayormente se barajan, pero por supuesto que todavía es pronto para sacar conclusiones de ese estilo, ¿no? Pero sí, son dos potenciales hipótesis. Bien. Ahora, ¿alguna vez desde que se hacen estas pruebas, que bueno, si nos podés ilustrar de cuándo se realizan las aprender, eh, pasó algo semejante? ¿Hubo una caída tan semejante? Obviamente que sabemos que hubo una pandemia por medio, pero ¿alguna vez hubo alguna caída tan significativa? Bueno, las pruebas se hacen desde 1993, Mm. antes se hacían bajo el operativo ONE, ahora desde 2016 se hacen bajo el operativo Aprender, pero básicamente es lo mismo. Y para responder a tu pregunta, no, estas caídas son tremendas, la lengua nunca habíamos visto nada, estas son caídas realmente muy abruptas. O sea, vos agarrás la serie histórica de esto y nunca habíamos tenido caídas de este tamaño. Claro. Entonces sí, son preocupantes. La pandemia se hizo notar, la pandemia y todos los condimentos que eso trajo, ¿no? No solo es el cierre de escuelas, sino también la situación traumática que se vivió, el hacinamiento en algunos lugares,
la falta de conectividad, bueno, pérdida de familiares, pérdida de Sí. trabajo, ¿no? Todo ese combo fue explosivo para los aprendizajes de los chicos, que si retrocedemos un poco en el tiempo, había dos discusiones en educación que alertaban sobre potenciales efectos de la pandemia. Uno era la deserción escolar, donde teníamos miedo que los chicos abandonen la escuela, y de hecho en un primer momento fue un gran problema. Y el segundo punto era la pérdida de aprendizaje, ¿no? Todos Sí. sospechamos que es, más allá de los esfuerzos de los docentes y de los chicos y todos, la situación no era lo mismo. No era lo mismo estar en un aula que estar en tu casa con todas Claro. las dificultades que uno tenía. Claro. Ahora, no sé si hay, o si han tenido acceso a resultados a nivel internacional como para hacer un comparativo de cómo está ubicado la Argentina con respecto al mundo, si es que ha ocurrido en otros países, si pasó de la misma manera esta caída significativa, o si Argentina, producto de las medidas que se tomaron de restricciones de circulación, profundizó más esos problemas. Bueno, lamentablemente, comparativo a nivel internacional, no tenemos nada todavía, que vamos a tener que esperar. Por desgracia no podemos hacer esas comparaciones Claro. todavía. Lo que sí sabemos son resultados de pruebas que hacen algunos países, que no son comparativos entre sí, pero sí nos dan una tendencia general, y todos nos muestran que hubo pérdida de aprendizaje. Digamos, no se salvó nadie, los que menos cayeron fueron los países más desarrollados, que pudieron contener esta situación de otra manera, donde, por ejemplo, no lidiaban con los dos grandes problemas que afectaron sobre todo a los niveles socioeconómicos más bajos en Argentina, Sí. y en países en vía de desarrollo, que son la conectividad y los niveles educativos de los padres, niveles educativos en términos académicos, que los padres están, o sea, si vos tenés padres con niveles educativos más altos, podían afrontar mejor esa situación, ¿no? Donde era más difícil, si tu papá, por ejemplo, no había terminado el primario y vos estabas en secundaria, bueno, como es difícil que tus padres afronten la situación, y estás en desventaja con chicos que tenían padres, por ejemplo, universitarios. Bueno, Claro. entonces en países de desarrollo pasaba más esa situación, donde hay niveles de educación más altos, de vuelta siempre en términos académicos. Entonces, bueno, son dos situaciones que ponen en ventaja a países más desarrollados respecto a países como Argentina. Pero lo que sí, todos muestran caídas significativas, tanto en lengua como en matemática, comparado con sus propias pruebas, ¿no? No comparados Claro. entre países, sino contra sus propias pruebas. Claro. Martín, se está avanzando en la República Argentina. De hecho, Tucumán fue la primera provincia en firmar el convenio para la extensión horaria en la educación pública en el sector primario. Y ya se habla pensando en hacer cumplimiento de lo que decía la Ley Nacional de Educación, ¿no? Jornadas extendidas en todos los niveles. ¿Cree que eso puede tener un impacto positivo? ¿Cree que depende cómo se administre el tiempo extra que se va a sumar? ¿Qué es lo que cree de esta medida que ha tomado el Ministerio de Educación Nacional? Bueno, en líneas generales, se sabe que la extensión de la jornada escolar es una buena política. De hecho, Argentina tiene pocas horas de escolaridad en comparación con otros países de la región. Por ejemplo, Argentina tiene alrededor de 750 horas de clases al año, y si te vas a Chile son alrededor de 1.100 horas. Entonces, bueno, Argentina está un poco rezagada en esa materia. Es una política que va en buena línea. Como bien dijiste, esto ya estaba en la Ley de Educación Nacional del 2006, pasaron muchos años y todavía no se implementó, 16 años. Entonces, bueno, ojalá que se implemente. Es una buena política, por supuesto que tiene sus matices, ¿no? Porque todo va a depender de cómo se implemente, qué materias se van a dar, si se van a reforzar contenidos centrales de lengua y matemática. Bueno, toda esa situación va a matizar un poco a la política, pero en general es una buena política que bienvenida sea, que por supuesto no alcanza, ¿no? Que por supuesto es una política más que apunta a mejorar aprendizajes, y bienvenido sea, pero no pretendamos que eso solucione todos los problemas en una situación tan complicada como fue la pandemia. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente para usted.
Hablamos con Martín Nistal, analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación.